Paso 02 de oración. Bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del querido y recordado Dr. Charles Stanley. Nuestra misión es alcanzar a cada rincón de este mundo con el glorioso y transformador Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo una doctrina sólida, fiel a las Escrituras y aplicable a la vida diaria. Hoy, en nuestro programa En Contacto, les invito a reflexionar en un mensaje que transformará por completo la manera en que ven la vida, la prueba y su relación con el Creador, titulado La Biblia, más que un libro, y la gratitud en medio de nuestras pruebas cotidianas. Amado oyente, le pregunto hoy desde lo más íntimo de su corazón, ¿a dónde acude usted de manera inmediata cuando surge un problema grave? En este mundo moderno y apresurado, existen innumerables opciones a las que la gente recurre. A menudo, las personas buscan respuestas en los lugares equivocados, en la sabiduría humana, en los consejos de amigos que están tan confundidos como ellos, en las posesiones materiales, en los vicios o en el activismo diario. Muchas veces, las personas simplemente se encuentran perdidas, no saben a dónde ir, se sienten completamente impotentes, desamparadas y desprovistas de toda esperanza. Pero hoy quiero decirle, con total convicción y autoridad pastoral, ¿cuál es el primer y más sublime lugar al que usted debe acudir sin dudar un solo instante? Vaya directamente a la palabra de Dios. Vaya a las Sagradas Escrituras. Porque este volumen no es de ninguna manera un libro común y corriente. Es la revelación viva, inerrante e inspirada del Dios Todopoderoso. De principio a fin, desde el primer versículo del Génesis hasta la última promesa del Apocalipsis, usted verá de manera constante y gloriosa cómo Dios suple con amor, precisión y poder cada una de las necesidades de su pueblo fiel. Este es un libro de promesas divinas, pero no de cualquier tipo de promesas humanas que se desvanecen con el viento. Quien hace estas promesas posee un poder infinito, una soberanía absoluta y cumple sin excepción, con total fidelidad, cada una de sus palabras a su debido tiempo. Yo le pregunto, ¿a dónde más podría ir usted que sea comparable a este refugio divino? ¿Qué otro libro en toda la historia de la humanidad posee esta autoridad, este consuelo y esta verdad inmutable? Ninguno. No existe otro. Al leer las Sagradas Escrituras, vemos a lo largo de cada página a Dios obrando activamente en la vida ordinaria de seres humanos comunes. Lamentablemente, para la gran mayoría de la sociedad actual, la Biblia es vista simplemente como un libro de moralidad antigua, una pieza de literatura histórica o un texto religioso más. Pero hoy deseo mostrarle, con la ayuda del Espíritu Santo, por qué la Biblia es infinitamente más que un libro común. Cuando usted la abre para leerla, es muy probable que busque algo específico, tal vez consuelo ante una pérdida, dirección para tomar una decisión financiera crucial o una respuesta a un conflicto familiar específico. Pero a veces, nos encontramos confundidos y nos preguntamos en silencio, ¿a dónde voy ahora? ¿Qué pasaje debo leer cuando mi alma está turbada? Escuche bien esto, la bendita palabra de Dios contiene la respuesta perfecta, divina e infalible para cada una de las circunstancias de su vida. Esta es la revelación soberana que el Dios Todopoderoso nos ha entregado generosamente, como un mapa de navegación para descubrir quién es Dios, cómo es su carácter santo, y cómo podemos vivir cada día con la absoluta certeza en nuestros corazones de que nuestra seguridad presente y eterna está resguardada en sus manos omnipotentes. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cuál es el propósito fundamental de la Biblia? ¿Por qué Dios se tomó el tiempo y el cuidado de inspirar y preservar toda esta maravillosa revelación escrita para que la tuviésemos a nuestra disposición, desde la creación de Adán y Eva hasta el fin de los tiempos? ¿Qué tenía Dios en su mente infinita? Su fin principal y soberano fue revelarse a sí mismo a la humanidad. En un mundo lleno de falsos ídolos, de filosofías paganas y de personas que inventan a sus propios dioses según sus conveniencias y caprichos, Dios nos dio su palabra escrita para que comprendiéramos con claridad quién es el único Dios verdadero. El Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente y soberano sobre toda la creación. Por ejemplo, si usted no tuviese acceso a la Biblia hoy, ¿qué pensaría de Dios? ¿Cómo describiría su carácter, su justicia o su amor? Si usted conversa con personas que no creen en las Escrituras, se dará cuenta de inmediato del caos mental y espiritual en el que vive el mundo sin esta guía divina. Tienen toda clase de ideas distorsionadas, erróneas y destructivas sobre el Creador. Pero Dios, en su infinita gracia, nos ha revelado con perfecta claridad cómo es Él. El segundo gran propósito de la Biblia es guiarnos directamente al camino de la salvación.
Es decir, ayudarnos a comprender que somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, y que solo por medio de su gracia incomparable, su bondad, su amor incondicional, su misericordia y su favor inmerecido, Dios perdona nuestros pecados por la fe en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Al creer en Él, Dios escribe nuestro nombre de manera indeleble en el libro de la vida y nos adopta como sus hijos para siempre. Él anhela que tengamos esa seguridad en nuestro corazón. Luego, encontramos un tercer propósito fundamental. Dios no solo desea que entendamos quién es Él y cómo ser salvos del juicio eterno, sino que también anhela enseñarnos a vivir una vida piadosa aquí en la tierra. Una vida que refleje su carácter santo, sus pensamientos, sus propósitos divinos y sus obras de amor. Piense por un momento en las epístolas del apóstol Pablo. ¿De qué se tratan fundamentalmente? Todas ellas son manuales prácticos para vivir una vida piadosa. Tal vez usted se pregunte, ¿qué significa realmente vivir una vida piadosa? Una vida santa no es una vida de perfección absoluta y sin tropiezos, sino una vida caracterizada por una actitud continua de obediencia de corazón hacia Dios. Y cuando en nuestro caminar diario cometemos un acto de desobediencia, el creyente piadoso experimenta un arrepentimiento inmediato, confiesa su pecado y la comunión íntima con el Padre Celestial es restaurada. La Biblia nos guía a vivir de una manera que agrade profundamente al Señor. Finalmente, existe un cuarto propósito esencial. Dios nos ha entregado este libro santo para enseñarnos a servirle activamente y para equiparnos con el fin de compartir su mensaje redentor con otras personas. Por lo tanto, no estamos ante un libro de lectura casual. Estamos ante el mensaje divino, santo y eterno de Dios Todopoderoso dirigido directamente a la humanidad para que conozcamos a nuestro Creador, descubramos el propósito de nuestra existencia y sepamos cómo pasar la eternidad en su presencia gloriosa. Cerrar este libro y dejar que acumule polvo en nuestras casas es el mayor desastre espiritual que un ser humano puede cometer. Decir, no tengo tiempo para leer la Biblia, equivale a decir, no tengo tiempo para vivir de verdad. Afirmar que este libro no tiene las respuestas a sus preguntas cotidianas es la prueba más clara de que usted nunca se ha tomado el tiempo de escudriñarlo con un corazón sincero. Criticar la Biblia es un pecado de gran soberbia, porque significa juzgar y menospreciar las palabras mismas del Dios del universo. Palabras que contienen promesas de gozo inefable, de paz sobrenatural y de dirección divina para nuestras mentes cansadas. Teniendo esto en cuenta, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 119, un monumento espiritual dedicado por completo a exaltar el valor de las Escrituras. El versículo 105 nos dice de una manera bellísima, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este mundo oscuro, turbulento y lleno de tropiezos espirituales, todos nosotros necesitamos con urgencia una fuente de luz confiable. La palabra de Dios actúa como esa lámpara que alumbra el paso inmediato que debemos dar para no tropezar con los obstáculos del pecado, y como una lumbrera que proyecta su luz en el horizonte para mostrarnos el camino seguro por el cual debemos transitar. Para mí, este versículo resume perfectamente el valor práctico y espiritual de la Biblia en nuestra vida diaria. Asimismo, en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, encontramos otra declaración que fortalece nuestra fe de manera asombrosa. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esto nos asegura de manera absoluta que la verdad divina no cambia con el paso del tiempo, ni con las modas culturales, ni con las corrientes filosóficas de cada generación. Si hoy en día reuniéramos a un grupo de personas incrédulas y les preguntáramos qué versículos de la Biblia les gustaría eliminar o modificar, ¿saben cuáles escogerían de inmediato? Sin duda alguna. Intentarían arrancar de las páginas sagradas todos aquellos textos que confrontan el pecado humano, que hablan del juicio divino, de la santidad de Dios y del infierno. El ser humano en su estado caído quisiera eliminar cualquier versículo que señale su desobediencia y perturbe su falsa paz. Pero escuche con mucha atención. Usted puede tomar unas tijeras y arrancar esos versículos de su Biblia física si así lo desea, pero jamás podrá arrancarlos de la realidad eterna del juicio de Dios. Esta es su palabra inmutable, establecida para nuestro propio beneficio y protección. Dios no diseñó su palabra para privarnos de la felicidad, del gozo o del placer genuino de la vida, sino para librarnos de las consecuencias destructivas de nuestras propias decisiones carnales.
Declaramos con total firmeza que la Biblia es infinitamente más que un libro ordinario porque es eterna. No importa qué imperios caigan, qué filosofías surjan o qué crisis globales enfrentemos, las verdades contenidas en la palabra de Dios permanecen vigentes por los siglos de los siglos, sin perder jamás su poder bajo ninguna circunstancia. En segundo lugar, afirmamos que la Biblia es infalible, lo cual significa que está completamente libre de error en todo lo que declara. A menudo escuchamos a críticos de la sociedad moderna decir que la Biblia está llena de contradicciones y fallas. Pero cuando usted analiza con detenimiento esas supuestas contradicciones que la gente saca a relucir, se dará cuenta rápidamente de que no se trata de errores intelectuales en el texto, sino de un rechazo moral de esas personas hacia las demandas de santidad de Dios sobre sus vidas pecaminosas. El escepticismo de la gente hacia la Biblia casi siempre tiene su origen en su deseo de justificar su propio estilo de vida inmoral. Permítame hacerle una pregunta muy lógica. Si Dios es el creador todopoderoso del universo, si sostiene las galaxias con el poder de su palabra, ¿acaso no tiene el poder soberano para hablar a través de los hombres que Él escogió y guiarlos de manera sobrenatural para entregarnos una Biblia pura, veraz y totalmente confiable que jamás desvíe a nadie del camino correcto? Por supuesto que sí. Que haya pasajes profundos que nuestra mente humana limitada no logre comprender en su totalidad no significa en absoluto que la palabra sea falible. La Biblia es la verdad absoluta de Dios, una guía infalible para cada una de las decisiones que debemos tomar en nuestra vida. No hay un solo problema familiar, emocional, laboral o de carácter para el cual la palabra de Dios no tenga un principio sabio y eterno que aplicarle. Piénselo detenidamente, desde el huerto del Edén con Adán y Eva hasta el momento presente que usted está viviendo hoy, la palabra de Dios ha demostrado ser perfectamente apta para suplir cada necesidad humana. ¿En qué momento se ha equivocado Dios? ¿Cuándo ha tenido Dios que retractarse de una promesa, pedir disculpas por un error de cálculo o decir, déjame pensarlo mejor porque no sé qué hacer? Nunca. Dios no necesita consultar un libro de texto, ni revisar una computadora de alta tecnología, ni pedir el consejo de ningún sabio terrenal. Esta es la maravillosa y eterna palabra del Dios vivo, apta para toda circunstancia y sin excepción alguna, una guía infinitamente confiable. Al mismo tiempo, la Biblia expone con total honestidad la realidad del pecado del hombre y su lamentable condición de perdición espiritual. Nos confronta con verdades tan solemnes como Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, o Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que a la sociedad contemporánea le molesta profundamente de la Biblia es precisamente que señala con precisión quirúrgica su pecado y su necesidad de arrepentimiento. Toda la decadencia moral, la confusión de valores y el sufrimiento que vemos hoy en día en nuestras familias y comunidades se debe a que la gente ha decidido voluntariamente dejar de creer en este libro sagrado para convertirse en sus propios jueces. Algunas personas dicen, bueno, yo antes creía en la Biblia, pero ya no la creo. Pero la verdad es que dejaron de creer en ella en el momento exacto en que la palabra confrontó su codicia, su orgullo o su inmoralidad sexual, y en lugar de arrepentirse, decidieron descalificar las Escrituras. Pero escuche con atención, Dios es un Dios santo y justo, y Él no pasará por alto el pecado de nadie. Si usted lee la Biblia y se da cuenta de que su estilo de vida actual es aprobado por ella, continúe con gozo por ese camino. Pero si su manera de vivir no se alinea con las demandas santas de la palabra de Dios, usted se encuentra en una situación de extremo peligro espiritual, porque Dios juzgará el pecado con total rectitud. Y no lo hace porque no le ame. Al contrario, Dios ama profundamente al pecador, pero aborrece el pecado porque sabe que destruye su vida, y por eso anhela que usted conozca la verdad que puede hacerlo libre. Muchas personas cometen el grave error de querer tratar la Biblia como si fuera el menú de un restaurante de alta cocina. Cuando usted entra a un restaurante y le entregan un menú extenso, impreso por ambos lados con decenas de opciones deliciosas, usted se toma el tiempo de seleccionar cuidadosamente solo aquello que se le antoja comer en ese momento, descartando el resto del menú sin mayor preocupación. Pero en el caso de la Santa Biblia de Dios, usted no tiene la opción de elegir qué partes creer y qué partes ignorar. No podemos aceptar con alegría las promesas de bendición, prosperidad y consuelo, y al mismo tiempo descartar con desdén los mandamientos de obediencia, de arrepentimiento,
de pureza y de autodisciplina. Lo único que tenemos la libertad de elegir es si vamos a creer en la totalidad de la palabra de Dios y obedecerla con fidelidad, o si vamos a rechazarla por completo, sufriendo las trágicas consecuencias de nuestra incredulidad. Una de las principales razones por las cuales la Biblia genera tanta controversia o oposición en el mundo es que nos muestra con total honestidad las consecuencias inevitables del pecado. Desde el principio de la historia humana, cuando Dios colocó a Adán y Eva en un huerto perfecto, les advirtió con amor y claridad que la desobediencia traería consecuencias de muerte espiritual y física. A lo largo de toda la historia bíblica vemos cómo Dios cumple su palabra de manera perfecta y rigurosa. Hay bendiciones maravillosas asociadas a la obediencia sincera, pero también hay consecuencias dolorosas e inevitables reservadas para la desobediencia obstinada. En la sociedad moderna en la que vivimos, ya sea en el ámbito político, educativo, social o espiritual, nadie quiere hablar de las consecuencias de sus propios actos. Todos quieren vivir con absoluta libertinaje y evadir la responsabilidad de sus decisiones. Pero la ley espiritual de Dios es inquebrantable. El pecado siempre trae consecuencias de dolor, de vacío, de separación y de ruina espiritual. Tal vez usted me diga, bueno, doctor Stanley, yo no soy seguidor de Jesucristo y en este momento de mi vida me va de maravilla, todo marcha tal como lo planeé. Amado amigo, déjeme decirle con profundo amor pastoral que usted está muy mal informado y ha sido gravemente engañado por el enemigo de su alma. La ley de la siembra y la cosecha es un principio inmutable del universo que nadie puede evadir. Pregúntele a cualquier agricultor en el campo. ¿Acaso no cosechamos exactamente lo que sembramos en mayor cantidad y después de un tiempo de espera? Ningún agricultor en su sano juicio sembraría semillas de frijoles hoy esperando cosechar manzanas mañana. Si siembra frijoles, cosechará. Si siembra manzanas, cosechará manzanas en su debido tiempo. Este es un principio de la creación que no cambia bajo ninguna circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es perfecto, Dios es omnisciente y ha establecido sus leyes morales y físicas para nuestro propio bien y protección. Este principio inmutable de la siembra y la cosecha es una advertencia constante de amor para que nos apartemos de la desobediencia a Dios. Por eso, cuando alguien le diga que no cree en la Biblia, simplemente pregúntele: ¿cree usted en el principio natural de la siembra y la cosecha? Seguramente le responderá que sí, porque lo ve operar todos los días en la naturaleza. Pero lo que no quiere admitir es que ese mismo principio se aplica con total precisión a sus decisiones morales e individuales. Hay consecuencias maravillosas por obedecer a Dios y hay consecuencias sumamente dolorosas por desobedecerle. Yo creo de todo corazón que la Biblia es infinitamente más que un libro común, porque nos revela de manera sublime el amor incondicional que Dios nos tiene. El amor de Dios no está condicionado por nuestros méritos personales, por nuestra posición social o por nuestro desempeño moral. Dios nos ama porque el amor es su esencia misma, su naturaleza divina. Juan 3,16 nos lo declara con un poder sin igual, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no nos dijo que nos amaría solo si nos portábamos bien. Dios ama a toda la humanidad, tanto a los obedientes como a los desobedientes. Sin embargo, en su perfecta justicia, Él no puede anular las consecuencias morales de la desobediencia, y por eso nos ofrece en su palabra el único camino para ser perdonados, transformados y salvos de nuestros pecados. Recuerde aquel encuentro maravilloso del Señor Jesús con Nicodemo por la noche, registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Jesús le declaró solemnemente: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego el Señor se toma el resto del capítulo para explicar con paciencia y profundidad teológica qué significa nacer de nuevo por la obra regeneradora del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, lo expresa con una claridad asombrosa: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en Efesios 2:8, 9 añade: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto vosotros pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos únicamente por la gracia inmerecida de Dios, por medio de la fe personal en Jesucristo. La Biblia es el único libro que nos muestra el camino perfecto para reconciliarnos con nuestro Creador. Nos explica con detalle por qué Jesucristo vino a este mundo. Él no fue simplemente un maestro de moral, un gran filósofo o un líder religioso más en la historia humana. Él es el Hijo unigénito de Dios que descendió del cielo
con el propósito supremo de morir en una cruz para salvarnos de la condenación eterna de nuestros pecados. El pecado destruye todo lo que toca, destruye las familias, destruye los matrimonios, destruye la mente del ser humano y destruye su futuro eterno. Pero Jesús vino para hacer posible el perdón absoluto de nuestras ofensas. La palabra de Dios también nos revela de manera asombrosa la necesidad absoluta del nacimiento virginal de nuestro Salvador. El Espíritu Santo de Dios engendró de manera milagrosa en el vientre de la Virgen María la simiente santa de Jesús, sin la intervención de un hombre terrenal. ¿Por qué era esto estrictamente necesario? Porque según la ley de Dios, el cordero que se ofrecía en sacrificio por los pecados debía ser un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto y sin enfermedad alguna. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los sacrificios de corderos eran una sombra profética de lo que sucedería en el Calvario. Jesús, para ser el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo, debía nacer libre de la herencia del pecado original, que se transmite de generación en generación a través del linaje humano. Al no tener un Padre terrenal, sino ser engendrado de manera santa por el Espíritu Santo, Jesús nació como el único ser humano perfecto, sin pecado original y enteramente santo, apto para ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto por todos nosotros en la cruz del Calvario. Suponga por un instante que Cristo no hubiera muerto en esa cruz. Suponga que nunca hubiera existido una crucifixión ni una resurrección gloriosa de entre los muertos. ¿Cómo podríamos ser salvos de la ira venidera? ¿Quién de nosotros habría sido lo suficientemente bueno, bondadoso o santo como para ganarse un lugar en el cielo por sus propios esfuerzos? Absolutamente ninguno. Todos habríamos estado perdidos para siempre. Pero Jesús, en su infinito amor, tomó nuestro lugar en esa cruz de tormento, y la Biblia nos dice que Dios el Padre cargó en el cuerpo santo de su Hijo todo el pecado de toda la humanidad. Aunque fueron los soldados romanos quienes lo clavaron físicamente en el madero y los líderes religiosos quienes lo entregaron por envidia, la verdad espiritual es que fue el plan soberano de Dios el que entregó a su propio Hijo en sacrificio expiatorio por amor a usted y a mí. La Biblia también nos revela la prueba irrefutable de su resurrección de entre los muertos. En la historia del mundo hemos escuchado de muchos líderes religiosos, filósofos y fundadores de diversas religiones que afirmaban poseer la verdad. Pero le pregunto, ¿acaso conoce usted a algún otro líder espiritual, rey o filósofo que haya resucitado corporalmente de la muerte, venciendo la tumba para siempre? No existe ninguno. Las tumbas de todos ellos están ocupadas hasta el día de hoy, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está gloriosamente vacía. Dios Todopoderoso, en su infinito amor por nosotros y en su anhelo de que tuviéramos una fe inquebrantable en su plan de salvación, resucitó a su Hijo al tercer día con poder y gran gloria, dando testimonio público ante todo el universo de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y que su sacrificio en la cruz fue aceptado por el Padre como el pago total por nuestras deudas espirituales. La resurrección de Jesucristo es la máxima prueba de que todas y cada una de las promesas de Dios son veraces y se cumplirán sin excepción. Si Dios tuvo el poder para levantar a su propio Hijo de la muerte venciendo el último enemigo de la humanidad, ¿qué promesa contenida en este libro santo no podrá cumplir en su vida? Él puede cumplirlas todas de manera perfecta. Alguien podría preguntarse, ¿y dónde se encuentra Jesucristo en este mismo instante? Las Escrituras nos declaran, especialmente en la epístola a los Hebreos, que Jesús está sentado con honor y majestad a la diestra de Dios el Padre en las alturas. ¿Y qué está haciendo allí por nosotros? Él está intercediendo continuamente por cada uno de sus hijos. Él es nuestro sumo sacerdote vivo que presenta nuestras oraciones ante el trono de la gracia, consolando nuestros corazones atribulados, sanando nuestras dolencias físicas y espirituales, y brindándonos su auxilio oportuno en los momentos de mayor debilidad. Todos los que hemos sido lavados con su sangre preciosa, sabemos por la experiencia del Espíritu Santo que Jesús es real, que está vivo, y que reina por los siglos de los siglos. Y que del Padre Celestial, la Biblia nos revela que Él está sentado de manera majestuosa en su trono soberano en el cielo. Aunque contempla la maldad del ser humano, las guerras destructivas, la injusticia social y el dolor de este mundo caído, su mano soberana nunca ha dejado de gobernar la historia de la humanidad. Desde el huerto del Edén, la mano amorosa de Dios ha estado activa guiando a su pueblo. Nos entregó, por ejemplo, los 10 mandamientos, un número perfecto,
diseñado con sabiduría divina para que pudiéramos recordarlos con facilidad y no tuviéramos excusa alguna para olvidarlos. Dígame, ¿qué podría agregarle usted a los 10 mandamientos que pudiera mejorar la ley moral perfecta de Dios? Absolutamente nada. Dios nos ha entregado sus mandamientos para nuestro propio bienestar, protección y prosperidad espiritual. Cuando decidimos quebrantar su ley moral, no estamos dañando a Dios, sino que nos estamos destruyendo a nosotros mismos, violando los límites sabios que su mente infinita diseñó para que tuviéramos una vida plena y bendecida. Asimismo, la Biblia nos revela de manera detallada la persona adorable del Espíritu Santo y su obra transformadora en nuestras vidas. Este no es un libro de teorías filosóficas, es una guía viva que nos muestra cómo el Espíritu de Dios mora dentro de cada creyente. Recuerde las palabras de consuelo que Jesús les dirigió a sus discípulos la noche antes de ir a la cruz. No se turbe vuestro corazón, me conviene irme, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y les instruyó que permanecieran en Jerusalén después de su resurrección, hasta que fueran investidos de poder desde lo alto con la venida del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu de verdad, que descendió en el día de Pentecostés, es el que viene a morar en el corazón de cada persona en el instante exacto en que acepta a Cristo como su Salvador personal, sellándola de manera permanente para el día de la redención final. ¿Quién en todo el universo tiene el poder de romper el sello sagrado de Dios? Nadie. Por esta razón, cuando somos salvos por la gracia soberana de Dios, somos salvos por toda la eternidad. Sé que algunos de ustedes que escuchan este mensaje hoy tal vez tengan dudas sobre esta doctrina de la seguridad eterna de la salvación, y déjenme decirles que les comprendo perfectamente, porque yo mismo crecí en una iglesia donde me enseñaban constantemente que si cometía un pecado contra Dios perdía mi salvación de inmediato. Durante mi adolescencia viví bajo un temor constante, sintiéndome miserable y preguntándome cada noche, Dios mío, si muero hoy, ¿iré al cielo o estaré perdido para siempre? Pero gracias a la misericordia de Dios, al estudiar a fondo las Escrituras con la guía del Espíritu Santo, comprendí que la salvación eterna es un regalo inmerecido que no depende de nuestras obras humanas, sino de la obra perfecta y consumada de Cristo en la cruz. Una vez que usted ha nacido de nuevo espiritual y verdaderamente, su salvación no está condicionada a su desempeño, sino que está resguardada por el pacto eterno de Dios. Ahora bien, ¿significa esto que podemos pecar deliberadamente sin que pase nada? De ninguna manera. La Biblia nos enseña que si un hijo de Dios desobedece a su Padre Celestial de manera obstinada, el Señor, en su infinito amor paternal, usará la vara de la disciplina divina. No es una vara de condenación, sino una disciplina amorosa diseñada para corregirnos, apartarnos del camino del dolor y restaurar nuestra comunión íntima con Él. Dios no nos salva de manera temporal, nos echa con su Santo Espíritu, demostrando así su amor inquebrantable. Las promesas de Dios no son simples frases motivacionales escritas por hombres del pasado, son decretos soberanos respaldados por el infinito poder del Dios del universo para cumplir cada palabra a su debido tiempo. Los seres humanos podemos hacer promesas con las mejores intenciones de nuestro corazón, pero debido a nuestras limitaciones físicas, económicas o de salud, muchas veces no logramos cumplirlas, pero el Dios Todopoderoso nunca ha fallado a una sola de sus promesas. Además, la palabra de Dios quita por completo de nuestras vidas el terrible temor a la muerte física. El apóstol Pablo declaró con fe inquebrantable en 2 Corintios 5:8, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El incrédulo que vive de espaldas a Dios experimenta un temor espantoso ante la muerte, porque en su interior sabe que le espera el juicio. Algunos intentan consolarse pensando que simplemente se desvanecerán en la nada o que se desintegrarán físicamente. Pero la Biblia nos confronta con solemnidad en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero para el creyente redimido por la sangre de Jesús, la muerte física no es el final de su existencia, sino un pasaje glorioso e inmediato a la presencia misma de nuestro amado Salvador. Permítame preguntarle con profunda seriedad pastoral, si usted no tiene a Jesucristo como su Salvador personal, si nunca se ha arrepentido sinceramente de sus pecados y ha confiado en su sacrificio sustituto en la cruz,
¿Quién se presentará a abogar por usted el día del juicio final? Nadie más que usted mismo tendrá que cargar con el peso insoportable de toda su culpa espiritual. Y lamento decirle que en ese momento ya será infinitamente tarde para arrepentirse. Si usted desea tener la certeza absoluta de ir al cielo al partir de este mundo, rinda su vida a Cristo hoy mismo, pídale perdón por sus pecados y permita que el Espíritu Santo disipe todas sus dudas y temores. A lo largo de mis muchos años de ministerio pastoral, he visto a miles de personas que vivían atormentadas por la duda y el escepticismo, pero que en el momento en que rindieron sus vidas a Jesús con sinceridad, experimentaron una paz tan profunda que todas sus dudas intelectuales se desvanecieron por completo al experimentar el amor transformador de Dios. Si usted decide ignorar este mensaje hoy, apagará la voz del Espíritu Santo en su corazón, continuará viviendo en la necedad de su incredulidad y se arriesgará a perderlo todo por la eternidad. Oro de todo corazón al Padre que ese no sea su caso. Oremos juntos en este momento. Padre Celestial, cuán infinitamente agradecidos estamos por el regalo inestimable de tu santa palabra. Gracias por tu paciencia infinita con cada uno de nosotros, por enviarnos al Espíritu Santo, para iluminar nuestro entendimiento y darnos el poder espiritual necesario para vivir tus mandamientos diariamente y compartir tu verdad con un mundo que camina en tinieblas. Te pedimos con humildad que nuestras vidas sean testimonios vivos, cartas leídas que reflejen la belleza y la verdad de tus escrituras. Gracias, Señor, por recordarnos con amor que aunque la hierba se seca y la flor se marchita, tu bendita palabra permanece firme y eterna por los siglos de los siglos. Te amamos, Padre Celestial, por tu gracia incomprensible, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Una de las mayores pruebas de madurez espiritual en la vida de un creyente es el desarrollo de una actitud continua de gratitud, especialmente cuando nos encontramos atravesando por valles de profunda adversidad. Una cosa es ser agradecidos con Dios cuando todo marcha de manera perfecta en nuestras vidas, cuando gozamos de una salud radiante, cuando nuestras finanzas están estables y nuestras familias viven en perfecta armonía. Pero cuando las tormentas azotan nuestra barca, cuando recibimos un diagnóstico médico adverso, cuando experimentamos una traición dolorosa, o cuando la pérdida de un ser querido sacude los cimientos de nuestra existencia, ¿cuál es nuestra reacción inmediata? Lamentablemente, la tendencia natural de nuestra carne caída es quejarnos, murmurar contra Dios, resentirnos con su soberanía y justificar nuestra mala actitud diciendo, bueno, si Dios fuera un Dios de amor, no debería permitir que yo sufra de esta manera. Muchas veces, permitimos que las circunstancias difíciles del día a día disipen nuestra gratitud y empañen nuestra comunión íntima con el Señor. Pero hoy deseo invitarles a abrir sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, donde el apóstol Pablo, al concluir esta hermosa epístola, nos presenta una tríada espiritual de mandamientos que desafían por completo nuestra lógica humana. Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿es fácil estar gozosos en medio del dolor? Humanamente es imposible. ¿Es fácil mantener una vida de oración constante en medio de la distracción y la aflicción? Por supuesto que no. ¿Y qué del versículo 18, dad gracias en todo? Esto parece ir en contra de todo nuestro sentido común. Noten con cuidado que el apóstol Pablo no nos pide que demos gracias por todo lo malo que sucede, sino que demos gracias en todo, es decir, en medio de cualquier circunstancia que estemos experimentando. Para comprender mejor esta importante distinción teológica, acompáñenme a Efesios capítulo 5 versículo 20, donde Pablo añade, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde muchas personas se confunden y los incrédulos se escandalizan diciendo, ¿cómo es posible que un Dios de amor exija que yo le dé gracias por la tragedia, por el abuso o por el dolor de ver morir a mi propio hijo? Escuche con mucha atención. Dios no espera de ninguna manera que usted experimente un sentimiento de felicidad o que le dé gracias a Él por actos que son completamente contrarios a su naturaleza santa, justa y amorosa. Si un conductor ebrio atropella a su hijo y le quita la vida de manera trágica, Dios no espera que usted se alegre y le dé gracias por ese acto de irresponsabilidad y pecado.
Si usted llega a su casa y encuentra una nota devastadora de su cónyuge diciendo que le abandona por otra persona destruyendo su matrimonio, Dios no espera que usted dé saltos de alegría y le agradezca por ese pecado de adulterio y abandono. Lo que el apóstol Pablo nos enseña es que, en medio de esa dolorosa circunstancia, usted puede y debe levantar sus ojos al cielo y dar gracias a Dios por quien es Él. Señor, mi corazón está destrozado. No comprendo por qué has permitido que esta tragedia azote mi vida, pero en medio de mi profundo dolor, te doy gracias porque tú eres mi Salvador inmutable, porque prometiste que nunca me dejarías solo en la tormenta, porque sé que tu gracia divina me sostendrá, me consolará y me ayudará a sanar cada herida de mi alma. Le damos gracias a Dios en medio de la prueba porque sabemos con absoluta certeza que Él tiene el poder soberano de tomar las circunstancias más oscuras, dolorosas y adversas de nuestra existencia y transformarlas para nuestro bien espiritual y para su gloria eterna. Romanos 8:28 es una promesa inquebrantable para cada creyente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no nos exige que comprendamos detalladamente todos sus caminos y propósitos en esta tierra. Como dice aquel hermoso himno tradicional, lo entenderemos todo más allá, cuando estemos en su presencia celestial. Pero mientras transitamos por este valle de lágrimas, tenemos el glorioso privilegio de caminar confiados y agradecidos, sabiendo que nuestro Padre Celestial sostiene las riendas de nuestro destino. Permítanme compartir con ustedes algunas de las razones fundamentales por las cuales desarrollar una actitud de gratitud continua en medio de la adversidad es de vital importancia para nuestra salud espiritual. En primer lugar, la gratitud continua nos mantiene constantemente conscientes de la presencia real y activa de Dios en nuestras vidas, lo cual contribuye de manera directa a cultivar una vida de santidad y consagración. Cuando nos disciplinamos para dar gracias en toda circunstancia, recordamos de inmediato que no estamos navegando solos por las turbulentas aguas de la prueba. Recordamos que el Creador del universo mora dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo y que cada paso de nuestro caminar diario se desenvuelve bajo su mirada tierna y soberana. Esta conciencia constante de su presencia actúa como un escudo protector que nos guarda de caer en la autocompasión, en la amargura, en el resentimiento o en el pecado. En segundo lugar, una actitud agradecida nos motiva profundamente a buscar y descubrir el propósito redentor de Dios detrás de cada situación difícil que experimentamos. Cuando nos negamos a murmurar y en su lugar elegimos adorar, nuestra mente espiritual se aclara y comenzamos a preguntarle al Señor con: Padre, ¿qué lección espiritual deseas enseñarme a través de esta dura experiencia? ¿Cómo quieres transformar mi carácter para asemejarme más a la imagen de tu Hijo Jesucristo? En tercer lugar, la gratitud fortalece nuestra fe ayudándonos a confiar plenamente en Dios, aun cuando no logremos comprender en absoluto el porqué de nuestras pruebas. Dios nunca se ha comprometido a explicarnos detalladamente todas sus decisiones, pero sí se ha comprometido de manera inquebrantable a estar a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Cuando elegimos dar gracias aún en medio del misterio y de la confusión, le estamos demostrando a nuestro Padre que confiamos en su bondad inherente, más allá de lo que dicten nuestras limitadas circunstancias visibles. En cuarto lugar, la gratitud es un elemento absolutamente esencial para experimentar un gozo sobrenatural en medio del sufrimiento físico o emocional. El dolor puede ser sumamente real, agobiante e intenso. Pero cuando levantamos nuestra voz de gratitud a Dios, el Espíritu Santo derrama en nuestro ser una paz inexplicable que sobrepasa todo entendimiento humano. La palabra paz en el idioma griego es eirene, que tiene la hermosa connotación de unir o ligar fuertemente dos cosas que estaban separadas. Por lo tanto, cuando experimentamos la paz de Dios por medio de la gratitud, nuestra alma es fuertemente unida a la persona de Cristo, haciéndonos sentir seguros y consolados en su regazo amoroso. Al contrario de aquellos que intentan evadir el dolor de la prueba, refugiándose de manera insensata en el alcohol, en las drogas, en el activismo desenfrenado o en relaciones afectivas destructivas, el creyente sabio se postra de rodillas ante el trono de la gracia, abre su corazón con total honestidad ante su Creador y le dice: Señor, no sé cómo orar en este momento, me siento sumamente débil y angustiado, pero elijo darte gracias porque sé que tú tienes el control absoluto de mi futuro,
porque me amas con un amor eterno y porque nunca me desampararás. Poco a poco, por la obra maravillosa del Espíritu Santo, la ansiedad abrumadora comienza a desvanecerse y una calma celestial inunda por completo cada rincón de nuestro ser. Cuando nos enfocamos obsesivamente en nuestras circunstancias difíciles, el dolor se vuelve intolerable, la amargura se apodera de nuestra mente y la paz de Dios se aleja de nosotros. Pero cuando elegimos de manera voluntaria enfocar nuestra mirada espiritual en la soberanía, la bondad, el poder y la fidelidad de nuestro Dios, todo nuestro panorama cambia por completo. Recuerde siempre que, como hijo de Dios redimido por la gracia, usted cuenta con verdades absolutas a las cuales aferrarse. Usted nunca estará solo, Dios está con usted en medio del fuego. Él le ama con un amor incondicional y su destino eterno está absolutamente asegurado en las manos de Jesucristo. Si usted aún no ha experimentado este hermoso regalo de la salvación y de la paz divina, le invito a que hoy mismo rinda su vida al Señor, confesando con fe sincera que Jesús murió por sus pecados en la cruz y resucitó victorioso para darle vida eterna. Oremos juntos, Padre Celestial. Cuán inmensamente agradecidos estamos por tu amor incondicional y por tu soberanía perfecta sobre nuestras vidas. Te pedimos perdón por todas aquellas ocasiones en que hemos permitido que la queja y la amargura apaguen nuestra gratitud en medio de las pruebas de la vida. Enséñanos a mirarte a ti por encima de nuestras circunstancias difíciles, y que cada una de nuestras pruebas sea una oportunidad dorada para que nuestro carácter sea moldeado a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Oramos por todos aquellos que hoy sufren en silencio, para que tu paz sobrenatural inunde sus corazones y les capacite para darte gracias por tus propósitos eternos. En el nombre glorioso de Jesús, amén. Bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo entero con el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica profunda, sólida y aplicable a nuestra vida cotidiana. Hoy presentamos un mensaje de vital importancia titulado Los fundamentos de la fe. Escuchen esto con profunda atención. Existen dos realidades teológicas que son absolutamente indispensables y esenciales para poder establecer y sostener una relación íntima, vital y transformadora con nuestro Creador. La primera de ellas es creer con una convicción absoluta, inquebrantable y personal que Dios existe y es real. Y la segunda es creer firmemente que Dios es infinitamente fiel para cumplir de manera exacta cada una de las promesas que nos ha dejado registradas en su santa palabra. Sin estas dos convicciones fundamentales firmemente arraigadas en el alma, es completamente imposible que una persona experimente la salvación eterna o que pueda disfrutar de las bendiciones de Dios en su vida diaria. El autor de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, nos lo declara de una manera sumamente solemne, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que nuestro Padre Celestial responderá con fidelidad a todos aquellos que le buscan con un corazón sincero. Toda la estructura de nuestra vida cristiana descansa sobre el fundamento de la fe. Es el canal a través del cual nos relacionamos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sin embargo, esta es precisamente la dimensión de la existencia humana que genera mayor confusión, malentendidos y luchas en el caminar de la mayoría de los creyentes. Nos preguntamos a menudo, ¿cómo puedo desarrollar una fe inquebrantable? ¿Por qué me resulta tan difícil confiar en Dios cuando las circunstancias se vuelven adversas? Con este mensaje iniciamos una serie titulada ¿Cómo andar por fe? Les invito a acompañarme a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Este pasaje nos presenta verdades profundas que aclaran de una vez por todas qué significa verdaderamente caminar por fe y no por vista en un mundo lleno de incertidumbre. En este capítulo, el apóstol Pablo se encuentra reflexionando con profunda madurez sobre temas de enorme trascendencia como la fragilidad de la vida humana, la certeza de la muerte física y el glorioso destino eterno que aguarda a los creyentes en el cielo. Pablo nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos en este cuerpo físico, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo terrenal gemimos con angustia, no porque quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida eterna.
mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su Espíritu Santo. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo físico, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amados hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda que llegará el día en que todos dejaremos este cuerpo físico, transitorio y desgastado por los años, para recibir un cuerpo glorificado y resucitado, tal como nuestro Señor Jesucristo nos lo ha prometido. Pero mientras transitamos por esta vida terrenal, Pablo nos dice que tenemos el gran privilegio de vivir de una manera completamente diferente a la del mundo. Andamos por fe. ¿Qué significa esto de manera práctica? Significa que no nos guiamos por las apariencias visibles, ni por nuestras emociones pasajeras, ni por los dictámenes de la razón humana, sino que dependemos por completo de la fidelidad y el carácter de nuestro Dios. Les sugiero que tomen nota de esta definición sencilla pero profunda. La fe bíblica es la plena e inquebrantable convicción de que Dios es exactamente quien dice ser en su palabra, y de que Él cumplirá de manera precisa cada una de las promesas que ha hecho a sus hijos. Al examinar el Nuevo Testamento, descubrimos que los términos creer, amar, servir y confiar no son conceptos abstractos o estáticos. En el idioma griego original, todas estas palabras comparten estructuras verbales que implican necesariamente acción. Si usted afirma que ama a alguien, esa afirmación debe traducirse en acciones concretas de cuidado y entrega hacia esa persona. Si usted dice que sirve a alguien, eso se demuestra mediante actos prácticos de servicio diario. De la misma manera, si usted dice que cree en Dios, esa creencia debe manifestarse a través de una obediencia activa de su voluntad. Si usted lee el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, conocido como la Galería de los Héroes de la Fe, notará que cada vez que la Biblia menciona que un hombre o una mujer creyó a Dios, inmediatamente describe una acción de obediencia radical que respaldó su fe. Noé creyó y construyó el arca enfrentando la burla del mundo. Abraham creyó y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés creyó y rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, eligiendo ser maltratado con el pueblo de Dios. La fe bíblica nunca es pasiva o perezosa, es una fe activa que nos mueve a consagrar nuestra voluntad y nuestras decisiones diarias a la soberanía de Dios. Cuando el apóstol Pablo utiliza el término andar por fe, se refiere a nuestro estilo de vida diario, a nuestra conducta, a las decisiones cotidianas que tomamos desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. Yo le pregunto, ¿es Cristo verdaderamente el centro alrededor del cual gira toda su existencia, o es simplemente un accesorio que usted añade a su vida los domingos por la mañana? El propósito soberano de Dios es que aprendamos a depender de Él en cada pequeña y gran decisión de nuestro día, en la administración de nuestras finanzas, en la crianza de nuestros hijos, en el trato con nuestros compañeros de trabajo, en el cuidado de nuestra salud y en la forma en que reaccionamos ante las ofensas del prójimo. Andar por fe implica que, al despertar cada mañana, lo primero que hacemos es postrarnos ante nuestro Padre Celestial para decirle, Señor, hoy necesito que camines a mi lado, reconozco que soy débil y limitado y que sin ti no puedo hacer nada de valor eterno. Por eso pongo hoy mis planes, mis palabras, mis pensamientos y mis relaciones bajo tu control absoluto. Guíame por el camino de la rectitud y suplirá con fidelidad cada una de mis necesidades según tus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, la ansiedad abrumadora se desvanece de nuestras vidas de manera inmediata, porque sabemos que nuestra seguridad presente y eterna no depende de nuestras fuerzas humanas limitadas, sino de la soberanía inquebrantable de nuestro amado Salvador. Pero, ¿cómo se forja y se fortalece esta fe en la vida práctica de un creyente? No es mediante la lectura pasiva de teorías filosóficas, sino a través del fuego de las pruebas, de las dificultades, de las persecuciones y de la adversidad. Dios permite que atravesemos por valles oscuros y situaciones difíciles que superan nuestras capacidades humanas, precisamente para enseñarnos a desprendernos de nuestra autosuficiencia y aprender a depender de su poder sobrenatural. Cada prueba superada con fidelidad, cada oración contestada en el momento de mayor necesidad, se convierte en un cimiento sólido sobre el cual se edifica nuestra fe. Y cuando en nuestro caminar diario cometemos un error, tropezamos o caemos en la duda, el creyente verdadero no se rinde ante el desánimo destructivo, sino que se levanta de inmediato por la gracia de Dios,
confiesa su pecado, experimenta el perdón restaurador del Padre y continúa avanzando con determinación en su caminar espiritual. El desánimo y la culpa son armas que el enemigo utiliza para intentar neutralizar su fe, pero recuerde siempre que Dios le conoce perfectamente, sabe que somos polvo y nos ama con un amor eterno e incondicional. Si usted aún no ha iniciado este hermoso camino de fe y salvación, le invito con profundo amor a que tome hoy la decisión más importante de toda su existencia. Reconozca su necesidad de perdón, confiésele sus pecados a Jesucristo con un corazón arrepentido, crea que su muerte en la cruz pagó por completo todas sus culpas y acéptelo como su Salvador y Señor absoluto. En ese mismo instante, su nombre será escrito en el libro de la vida. El Espíritu Santo vendrá a morar en su corazón y usted emprenderá el viaje más maravilloso de su vida. Aprender a caminar cada día por fe bajo el tierno cuidado de su Padre Celestial. Oremos juntos. Padre eterno y soberano, te damos gracias con todo nuestro corazón por este mensaje de fe y esperanza que hoy nos has entregado. Te pedimos que nos capacites por medio de tu Santo Espíritu para desechar toda duda, temor y ansiedad de nuestras mentes, aprendiendo a confiar plenamente en tu carácter fiel y en tus promesas inquebrantables. Que nuestras vidas sean testimonios vivos del poder de tu Evangelio y que cada prueba que enfrentemos sea un escalón que fortalezca nuestra confianza en tu amor paternal. Oramos por todos aquellos que hoy toman la decisión de entregarte sus vidas por primera vez, para que experimenten el gozo incomparable del perdón de sus pecados y de la vida eterna en Cristo Jesús. En su nombre glorioso oramos. Amén.